Bueno, buenos días. Vamos a empezar esta sesión. Como ven, vamos a hablar sobre consensos internacionales y novedades sobre manejo del síncope. Yo soy el doctor García Alberola, del Hospital de la Risaca de Murcia. Conmigo la doctora Nuria Rivas, que va a comoderar, del Hospital Vallebrón. Y como vamos con un poco de retraso, pues vamos a dar paso ya al primer ponente, que es el doctor Pérez Rodón, del Hospital Vallebrón, que va a hablarnos sobre diagnóstico y tratamiento del síncope vasovagal, el POTS y la taquicardia sinusal inapropiada. Bien, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la organización por haberme invitado a dar esta charla. Voy a empezar hablando del síncope vasovagal. Síncope vasovagal, rápidamente, es un tipo de síncope neuromediado, como saben, es la lipotimia clásica, y normalmente está mediada o desencadenada por un estrés, que puede ser un estrés emocional, como pues el ver sangre, el dolor, etcétera, o un estrés ortostático, y normalmente existen los típicos pródromos de sudoración, palidez, náuseas, malestar abdominal, etcétera, previo al episodio. Además, muchos pacientes refieren el estar cansados o asténicos después del episodio, al menos durante unos minutos. Para el diagnóstico del síncope en general, pero también para el síncope vasovagal, es muy importante una evaluación inicial y con la que muchas veces podremos llegar al diagnóstico etiológico del síncope. Tenemos que hacer una buena historia clínica, una buena exploración física y también un electrocardiograma es importante. De hecho, podemos decir que estamos ante un síncope vasovagal cuando tenemos una pérdida de conciencia sincopal que es desencadenada por un estrés emocional ortostático y además cuando tenemos los pródromos que les he contado antes. He dicho antes que el electrocardiograma es importante para el diagnóstico, también lo es para el pronóstico. Se sabe que el electrocardiograma normal empeora el pronóstico vital de los individuos con síncope y nosotros fuimos un poco más allá y vimos cuáles eran las alteraciones electrocardiográficas que específicamente empeoraban el pronóstico de los pacientes, y son estas que tienen aquí la estimulación ventricular, la FA, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda y los trastornos de conducción intraventricular. Así pues, si tenemos a un paciente con un síncope que claramente no es un síncope vasovagal y tenemos estas alteraciones electrocardiográficas, pues a lo mejor tenemos que ser cautos con el diagnóstico porque podemos empeorar el pronóstico del paciente. ¿El TIL test tiene algún papel para el diagnóstico del síncope? Pues probablemente sí. Pienso que aquellos pacientes que tengan un síncope vasovagal claro, pues probablemente no, pero aquellos pacientes en los cuales tenemos dudas o estamos ante un síncope inexplicado y hemos descartado cardiopatía estructural, pues tendría, yo creo, un claro beneficio diagnóstico y también para hacer el diagnóstico diferencial de la epilepsia y el pseudosíncope, en cuyo caso no tendremos alteraciones hemodinámicas durante la prueba. Decir también que es una prueba que tiene un alto valor de especificidad. ¿A quién debemos monitorizar? ¿A qué pacientes debemos monitorizar? Pues probablemente aquellos que tengan muchas recurrencias sincopales o aquellos con traumatismos graves, con síncopes graves. La razón es porque muchos pacientes con síncope vasovagal hacen una sistolia y entonces algunos de estos pacientes se pueden beneficiar, como verán, de un marcapasos. Contra mayor es el tiempo de monitorización, como ven, mayor es el rendimiento diagnóstico. De hecho, en este registro del Holter implantable español se vio que el rendimiento diagnóstico del mismo era aproximadamente de un 30% en pacientes con síncope. En cuanto al tratamiento, lo más importante es disminuir las recurrencias porque estos pacientes tienen una alteración en su calidad de vida debido a los síncopas y generalmente con las medidas generales vamos a tener suficiente. Debemos decirle que coma con más sal,
que aumente la ingesta de agua, debemos intentar evitar los triggers, disminuir o retirar ciertos fármacos, y es muy importante que los pacientes empiecen a reconocer los pródromos, si es que los hay, para empezar las maniobras para evitar el síncope, que son la adopción del decúbito y las maniobras de contrapresión, que son pues como las que tienen aquí, pues cruzar las piernas, hacer fuerza con la barriga, los muslos, hacer abducción y hacer presión con la mano. ¿El tilt training tiene algún papel? Pues probablemente el papel que tenga sea en aquellos pacientes motivados, porque tiene un alto incumplimiento terapéutico, y en aquellos pacientes evidentemente con un trigger ortostático. Se ha visto que puede disminuir las recurrencias pero cuando pues, se ha testado en estudios randomizados, pues la evidencia no ha sido tan clara. En cuanto a los fármacos, se han probado muchos fármacos, algunos de ellos con resultados satisfactorios en estudios observacionales, pero en estudios controlados muchos de ellos no han mostrado beneficio. Una excepción sería probablemente los betabloqueantes. Este es un estudio que reunió poblaciones de dos estudios distintos. Una, la del POST, que era un estudio randomizado a metoprolol o placebo, y otra población de otro estudio observacional. Y en este estudio se vio que en los pacientes mayores de 42 años los betabloqueantes disminuían los episodios sincopales. El beneficio del betabloqueante no queda del todo claro porque no hay un estudio randomizado diseñado exactamente para esto. Ahora ya así ha sido diseñado, pero no tenemos los resultados. Estarán probablemente dentro de unos años. Es este estudio, el POST-5, que randomiza pacientes con síncope vasovagal a placebo o metoprolol. En cuanto a la estimulación cardíaca, hay algunos pacientes que pueden beneficiarse. Este probablemente es el estudio más importante, el ISSUE 3. Básicamente en este estudio cogía pacientes con síncope neuromediado, asistolia documentada en el Holter implantable, se les implantaba un marcapasos y se randomizaba a marcapasos en on y a marcapasos en off, y como pueden ver el marcapasos en on disminuía comparado con el marcapasos en off las recurrencias sincopales, pero vean que todavía había un 20% más de pacientes que continuaban presentando síncopes a pesar del marcapasos. Este estudio más reciente va un poco más allá y intenta ver el valor que tiene la mesa basculante para predecir el beneficio del marcapasos en pacientes con síncope vasovagal y asistolia documentada en el Holter implantable, y vean cómo los pacientes con un tilt test negativo tienen menos recurrencia sincopal que aquellos con un tilt test positivo, y esto probablemente es porque en aquellos pacientes con un tilt test positivo, aunque sea cardioinhibitorio, tienen un componente vasodepresor que el marcapasos evidentemente no puede tratar. Probablemente el pacing, pues, para aquellos pacientes mayores de 40 años, con síncopes frecuentes, con ausencia de pródromos, síncopes que no se pueden prever, con asistolia espontánea documentada, esto es muy importante, y probablemente el tilt test puede ayudar a identificar mejor aquellos pacientes que pueden beneficiarse del marcapasos. Voy a hablar también del POTS, la taquicardia ortostática postural. Brevemente es un síndrome que asocia síntomas con la bipedestación, que normalmente son palpitaciones, aunque puede haber otros que los tienen en la diapositiva, con un aumento de la frecuencia cardíaca de más de 30 latidos por minuto al adoptar la bipedestación. Y además una ausencia de hipotensión ortostática, que es muy importante identificarla para hacer el diagnóstico diferencial con la misma, con la hipotensión ortostática. Además, una de las cosas más importantes es descartar las causas secundarias de taquicardia, como pueden ser la estancia en cama prolongada, las ciertas medicaciones, la deshidratación, la anemia, el hipertiroidismo, etc. Estos pacientes suelen tener también otros síntomas que no son con la bipedestación,
como pueden ser el dolor abdominal, la diarrea, y también tienen frecuentemente trastornos del sueño que les pueden provocar fatiga y somnolencia diurna, y también se ha demostrado que pueden provocarles una disminución clara de la calidad de vida. Y creo que es importante ver un poco el mecanismo de este síndrome. Se han postulado diversos mecanismos. No está claro del todo si cada paciente tiene uno de ellos o si están mezclados. Uno de ellos sería la denervación autonómica periférica, que lo que haría sería una venodilatación, por tanto disminuiría el retorno venoso, disminuiría la precarga, y por tanto los pacientes necesitarían mayor frecuencia cardíaca para compensar, para mantener el gasto cardíaco. El otro es la hipovolemia, que pueden tener estos pacientes y que se postula que puede haber una alteración renal. Hay otros pacientes que tienen una respuesta simpática muy importante, sería el POTS hiperadrenérgico, los cuales también tienen hipertensión, aparte de taquicardia, con la bipedestación, y otros síntomas de activación del sistema nervioso simpático, como nerviosismo, ansiedad, etc. Y luego otro mecanismo sería el desentrenamiento, la falta de ejercicio puede disminuir la masa miocárdica, el volumen sistólico, tendrían corazones más pequeños y por tanto necesitarían más frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco. Y por último, la ansiedad y la hipervigilancia que algunos de estos pacientes tienen, pues tampoco les ayuda en su patología. En cuanto al diagnóstico, en este consenso reciente se recomienda una historia clínica, una exploración física, evidentemente un test de ortostatismo, y es muy importante confirmar con un electrocardiograma que la taquicardia es sinusal, que no tiene otro origen. Es importante hacer una analítica para descartar hipertiroidismo, anemia y otras causas. El Holter evidentemente también nos puede ayudar, y también podemos hacer un ecocardiograma para descartar cardiopatía en un paciente con taquicardia. Y es muy importante también, creo, el TIL test, porque en el TIL test tenemos al paciente en bipedestación más rato que en el test de ortostatismo. Estos pacientes a veces hacen la taquicardia al cabo de unos minutos, y por tanto la podremos identificar mejor. Esto sería un paciente a la izquierda con un POTS. Vean, es un TIL test, vean que pues la presión arterial prácticamente no se modifica, y en cambio la frecuencia cardíaca aumenta hasta 170 latidos por minuto, con síntomas importantes para el paciente. Al adoptar otra vez el decúbito, la frecuencia cardíaca baja. En cuanto al tratamiento, es difícil, hay una falta de estudios randomizados, a veces se tienen que combinar varios tratamientos, pero de entrada hay ciertos fármacos que pueden producir taquicardia, los deberíamos retirar. Un aumento del consumo de agua y sal, si lo que vemos es un estado de hipovolemia o lo sospechamos, y también unas medias elásticas también irían bien para favorecer el retorno venoso. Una de las cosas que probablemente vayan mejor en estos pacientes sea un programa de ejercicio físico. Esto es un estudio publicado en el JACC con 19 pacientes, y vean que después de un programa de ejercicio pues la masa ventricular aumentó, la frecuencia cardíaca al adoptar la bipedestación disminuyó, y también mejoró la calidad de vida. Fíjense también que 10 de los 19 pacientes después del programa de ejercicio pues pasaron a no tener síntomas. Por tanto, el tratamiento sería el ejercicio como primera elección. Luego, en pacientes con hipovolemia podríamos infundir suero salino ante unas crisis, no de forma continuada, la ingesta de agua y de sal, la fluorocortisona, también la midodrina, que es un venoconstrictor, y algunos pacientes, especialmente aquellos con un tono hiperadrenérgico aumentado, se podrían beneficiar de beta bloqueantes o algunos otros bloqueadores del sistema nervioso simpático.
En cuanto a la taquicardia sinusal inapropiada, es una entidad que se define por una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, asociada a palpitaciones, aunque puede haber otros síntomas. Hay que destacar que el pronóstico es benigno y que está publicado que es más frecuente en profesionales de la sanidad. Para el diagnóstico, no voy a entrar mucho en ello, pero es importante descartar todas las causas posibles de taquicardia secundaria, medicamentos, incluso una ablación. Te puedes cargar el plexo parasimpático y tener taquicardia. También pues ciertas medicaciones, como he dicho, ciertas otras enfermedades como la anemia, el hipertiroidismo, etc. Por tanto, una buena historia clínica, una exploración física. El electro es muy importante para confirmar que la taquicardia es sinusal. La analítica, también, como he dicho antes, para el otro síndrome. El Holter puede ayudar también para confirmar el diagnóstico. Veremos que el paciente está muy taquicárdico, y también la prueba de esfuerzo, veremos en ella que estos pacientes tienen una fuerte tendencia a taquicardizarse de forma muy rápida al inicio de la prueba. En cuanto al tratamiento, hay pocos estudios que hayan mostrado cualquier beneficio de cualquier terapia, estudios controlados, y hay algunos estudios que sí, pues que han conseguido alguna mejoría, pero muchos de ellos pues no son efectivos y los síntomas pueden continuar incluso después de disminuir la frecuencia cardíaca. Estoy terminando. Uno de los tratamientos que se han probado son los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes alguna vez son efectivos, pero tienen fuertes efectos secundarios, y probablemente el fármaco que está más de moda para esto ahora es la ivabradina. La ivabradina lo que hace es enlentecer la frecuencia cardíaca, porque lo que hace es disminuir la entrada de sodio y potasio en la célula en la fase 4 del potencial de acción al bloquear la corriente IF, y este es el estudio que ha demostrado el beneficio. Es un estudio randomizado a placebo o ivabradina, y en este estudio se vio que la ivabradina pues disminuía los síntomas. En muchos pacientes los eliminaba del todo y aumentaba la capacidad de esfuerzo. Por tanto, en el consenso último se recomienda intentar evaluar para el tratamiento, diría que es más diagnóstico que tratamiento, las causas reversibles de taquicardia y tratarlas. La ivabradina como primera elección, aunque no ponen ninguna otro fármaco. ¿Qué pasa si tenemos efectos secundarios de la ivabradina? Probablemente el beta-bloqueante sería la segunda opción, y no recomiendan o lo dejan para el último escalón la ablación del nodo sinusal porque pues puede haber recurrencias, más de un 25%, porque puede haber complicaciones como la parálisis diafragmática, la necesidad de un marcapasos, o incluso está reportado algún síndrome de vena cava superior. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez, por la presentación. A continuación, el doctor Bustamante, del Hospital Clínico San Carlos, nos hablará sobre el manejo del síncope en urgencias. Buenas tardes. Como ustedes saben, el síncope es una causa común en la población general. Hasta 3 de cada 10 personas van a presentar un síncope a lo largo de su vida. Y aunque solo un porcentaje menor de estos pacientes solicitan atención médica, este es una causa frecuente de consulta en urgencias. Supone hasta un 2% de todas las visitas. El espectro de esta entidad varía desde cuadros banales neuromediados hasta eventos cardiovasculares que pueden poner en riesgo la vida del paciente y que van a determinar el manejo del síncope en urgencias. El síncope cardiovascular es la segunda causa más frecuente y la cardiopatía estructural y la enfermedad cardíaca eléctrica primaria son los principales factores de riesgo de muerte súbita cardíaca e mortalidad global. El impacto clínico de esta entidad, además de por la etiología, vendrá determinada por el riesgo de traumatismos,
la tasa de recurrencias con el consecuente deterioro físico y social comparable al de enfermedades crónicas. El síncope es una entidad de difícil valoración. Los estudios plantean una amplia variación práctica y uso de recursos. En el estudio GESINUR se observó una discordancia del 16% entre el diagnóstico realizado en urgencias y el diagnóstico revisado en la diferenciación del síncope de otras causas de pérdida de conocimiento. Igualmente, se objetivaron importantes discrepancias en el diagnóstico causal. Este hecho es importante ya que conlleva el riesgo de infravalorar la posible gravedad de algunos casos o, por el contrario, de sobreactuar en patologías que puedan resultar benignas. La alta prevalencia, la probabilidad de un pronóstico grave y la dificultad para establecer un diagnóstico definitivo facilitan el uso inapropiado de múltiples pruebas con bajo rendimiento o dirigidas ineficazmente. Y en un alto porcentaje de los casos se facilita el ingreso también en ocasiones inapropiados, con el consecuente aumento del gasto sanitario y sin que haya demostrado mejorar el diagnóstico o el pronóstico. Con el objetivo de optimizar el manejo del síncope se han publicado varias guías de actuación. Las más reconocidas y utilizadas son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que enfatizan en la identificación del mecanismo causal para establecer un tratamiento específico y en la identificación del riesgo del paciente. Recientemente ha sido publicado un documento de consenso internacional multidisciplinar sobre el manejo del síncope en urgencias, que propone un manejo de actuación secuencial basado en 4 preguntas. La primera, ¿es un síncope? La segunda, ¿presenta una patología subyacente de gravedad identificada en urgencias? La tercera pregunta, si la causa es desconocida, ¿cuál es el riesgo de eventos adversos graves? Y la cuarta pregunta es, para un perfil concreto de riesgo, ¿cuál es el manejo adecuado en urgencias y qué pruebas requieren estos pacientes? Para contestar a la primera pregunta, la Sociedad Europea de Cardiología define el síncope como una pérdida de conocimiento transitoria, secundaria o debida a una hipoperfusión cerebral global transitoria, lo que la diferencia de otras pérdidas de conocimiento real o aparentes. El síncope típico es breve, de instauración rápida y corta duración, con recuperación inmediata del conocimiento y el comportamiento adecuados. La diferenciación puede obtenerse a través de una historia clínica detallada, aunque en ocasiones puede resultar difícil, y dado que la hipoperfusión cerebral no siempre puede ser determinada en los hallazgos clínicos en urgencias, toda pérdida de conocimiento sin causa aparente debe considerarse un síncope hasta que se demuestre lo contrario. En la identificación de patologías de gravedad, la valoración inicial debe incluir, además de la historia clínica, un examen físico con presión arterial en supino y bipedestación y un electrocardiograma en todos los pacientes. La evaluación inicial puede definir la causa del síncope hasta en un 50% de los casos. Los antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca, cardiopatía ritmogénita, congénita o antecedentes personales de enfermedad cardíaca, junto con episodios sincopales en decúbito supino o durante el ejercicio, además de las palpitaciones presincopales o la presencia de dolor torácico, son más frecuentes en el grupo cardiovascular. La exploración física suele aportar poca información etiológica, a excepción de soplos de estenosis aórtica, datos de insuficiencia cardíaca o una respuesta positiva a la prueba de bipedestación activa. Algunos hallazgos electrocardiográficos se consideran diagnósticos de síncope cardíaco, como la bradicardia sinusal persistente menor de 40 latidos por minuto en la vigilia, pausas sinusales mayor de 3 segundos, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVID 2 o tercer grado, bloqueo alternante de rama izquierda y derecha, mal funcionamiento del marcapasos o evidencias electrocardiográficas de isquemia aguda, entre otros. Si la causa es identificada, el paciente será manejado de acuerdo a la condición causal y las comorbilidades. Cuando la causa del síncope sigue siendo desconocida, el siguiente paso es evaluar el riesgo de eventos adversos. Diferentes herramientas han sido desarrolladas constituyendo escalas de riesgos, aunque estas no pueden ser aplicadas universalmente debido a la amplia variación práctica entre los diferentes países y además no han demostrado una mayor eficacia que el juicio médico. Existe un interés creciente en el uso de los biomarcadores en la estratificación del riesgo. Respecto a los biomarcadores de aplicabilidad actual en urgencias, tanto troponina como el péptido
natriurético cerebral han demostrado que concentraciones anormales se asocian con un mayor riesgo de eventos adversos, incluidas la mortalidad a corto y largo plazo. Por poner un ejemplo, Red y colaboradores en 2012 documentaron incrementos en la concentración de troponina asociados con un mayor incremento del riesgo de eventos adversos y mortalidad a un mes y un año, como se ve en la gráfica de la izquierda. Y en 2014, Constantino y colaboradores describieron que solo se observaron incrementos de NT-proBNP mayor del 60% respecto al valor basal en pacientes con síncope arrítmicos comparados con síncopes vasovagales. A pesar de su interés y su futuro prometedor, es necesaria mayor evidencia científica, por lo que los biomarcadores no pueden ser recomendados de rutina actualmente. La siguiente tabla recoge las principales características de riesgo para clasificar al paciente en diferentes perfiles de riesgo. De tal forma tendremos pacientes con un bajo riesgo cuando presentan una o más características de bajo riesgo, como pueden ser la edad menor de 40 años, una historia prolongada con las mismas características o la presencia de desencadenantes específicos, entre otros. Pacientes de riesgo alto cuando presentan al menos una característica de alto riesgo, entre las que se encuentran los antecedentes del paciente y las características del síncope comentadas con anterioridad, anemia grave, presión baja menor de 90 milímetros de mercurio o bradicardia sinusal menor de 40 latidos por minuto, u otros hallazgos electrocardiográficos, como pueden ser la presencia de un bloqueo de rama izquierda nuevo o desconocido, bloqueo bifascicular con bloqueo V de primer grado, un QT largo, un patrón de Brugada, hallazgo de miocardiopatía hipertrófica o cambios de isquemia, entre otros. Y me faltaban los pacientes de riesgo intermedio, que los pacientes de riesgo intermedio no presentan ninguna característica de riesgo alto ni bajo, o presentan características de riesgo bajo asociadas a comorbilidades. La clasificación en 3 perfiles de riesgo nos va a permitir diferentes algoritmos terapéuticos. Los pacientes de riesgo bajo no precisan más pruebas y pueden ser dados de alta para manejo ambulatorio. Los pacientes de riesgo alto deben ser monitorizados en urgencias o en otra unidad con acceso a la reanimación para casos de empeoramiento clínico, y deben ser estudiados intensamente. Y los pacientes con riesgo intermedio deben ser monitorizados en urgencias durante un tiempo mínimo de 3 horas y para establecer o para determinar el alta o la permanencia del paciente para realizar pruebas adicionales. La monitorización puede establecer el diagnóstico y permitir un tratamiento precoz. La monitorización se considera positiva en presencia de pausas mayores de 3 segundos, taquicardia ventricular sostenida o no sostenida con o sin síntomas, bradicardia menor de 30 latidos por minuto, bradicardia menor de 50 latidos por minuto sintomática o taquicardia mayor de 120 segundos sintomáticas. Otros hallazgos en la monitorización precisarán pruebas adicionales según el juicio médico. Se desconoce si la hospitalización puede reducir los eventos adversos en pacientes con síncope de causa desconocida, por lo que la decisión de ingreso debería considerar la utilidad clínica del propio ingreso en el manejo de estos pacientes, los posibles eventos adversos relacionados con la propia hospitalización y el coste. Las pruebas complementarias que podemos realizar comprenden el masaje del seno carotidio en pacientes mayores de 40 años que no han presentado antecedente cerebrovascular reciente o que no tienen soplo de estenosis carotidia o se ha descartado realizando un Doppler, el ecocardiograma en pacientes con sospecha de cardiopatía estructural, la monitorización prolongada y el estudio electrofisiológico en pacientes con sospecha de síncope arrítmico. En la monitorización prolongada, la técnica seleccionada se hará en función de la previsión de la recurrencia del síncope, y el estudio electrofisiológico, sobre todo para pacientes que presentan cardiopatía estructural. Además, podemos realizar una prueba de esfuerzo en pacientes con síncope durante o poco después de realizar un esfuerzo, o la prueba de tabla basculante que han comentado en la anterior charla. Se puede también contemplar la posibilidad de un cateterismo en pacientes con sospecha de síncope por cardiopatía isquémica y una valoración neurológica o psiquiátrica según el caso.
El esquema terapéutico está basado en la estratificación del riesgo y la identificación de los mecanismos específicos. El objetivo principal en los pacientes con síncope de origen cardíaco o de causa desconocida y riesgo de muerte súbita cardíaca será prolongar la supervivencia mediante tratamiento específico en aquellos que conocemos la causa y medidas de prevención de muerte súbita cardíaca tanto en los que conocemos la causa como los de causas desconocidas con riesgo de muerte súbita cardíaca. En síncope de reflejos o por intolerancia ortostática, los objetivos principales serán prevenir las recurrencias y limitar las lesiones físicas mediante sencillas maniobras, como han comentado en la charla anterior, de mantener un adecuado estado de hidratación, maniobras de contrapresión, entrenamiento en el ortostatismo, ajustes en la medicación, etcétera. En un intento por optimizar el manejo del paciente con síncope, se contemplan las unidades de observación de urgencias en colaboración con el Servicio de Cardiología como concepto de unidad del síncope, donde con recursos adecuados y colaboración multidisciplinar, urgencias cardiología, el manejo protocolizado del síncope en urgencias basado en una estratificación del riesgo según tenga o no cardiopatía, como describe el doctor Rodríguez en TEM en 2008, con resultados similares a otras series realizadas en urgencias como los estudios SED y el estudio EDOPS más reciente en el tiempo, permite el diagnóstico de un elevado porcentaje de pacientes en corto tiempo con una tasa de ingresos baja y sin repercusión negativa en su pronóstico. Es importante señalar que esta idea no debería estar en contradicción con el planteamiento de ingresar a los pacientes que requieran pruebas diagnósticas o terapéuticas específicamente cardiológicas en el servicio de cardiología. Como conclusiones, los pacientes con síncope en urgencias deben ser clasificados en 3 perfiles de riesgo. Pacientes de bajo riesgo pueden ser dados de alta con seguridad, pacientes de alto riesgo deben ser monitorizados y estudiados más intensamente, pacientes de riesgo intermedio deben ser manejados en urgencias con monitorización electrocardiográfica y otras herramientas diagnósticas según se considere, y las unidades de observación en urgencias en colaboración con cardiología pueden ser de ayuda en el manejo de estos pacientes. Consuela saber que el juicio médico pueda resultar más efectivo que las escalas de riesgo, pero eso no quiere decir que lo estemos haciendo bien, sino que lo debemos hacer mejor. Muchas gracias por la atención y quería agradecer también al doctor Pérez Castellano y la organización por la invitación a la reunión y por la acogida, y quería agradecer al doctor Javier Martín y Alfonso Martín por su ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bustamante. El siguiente ponente, el doctor Barón, parece que ha tenido problemas con el vuelo y no sabemos si podrá llegar a tiempo para participar en la reunión, de manera que vamos a pedir al siguiente ponente. The next speaker will be Dr. Fenelon Costa from the Albert Einstein Hospital in Sao Paulo, Brazil. He is going to substitute for Dr. Hachul, who couldn't be here, and his presentation is entitled Therapeutic Alternatives for Recurrent Neurocardiogenic Syncope. Thank you, Dr. Fenelon, as you wish. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Unfortunately, Dr. Denise could not come, could not make the meeting. She and her husband, Mauricio Scanavaca, they were infected by the flu. We have an epidemic of H1N1 flu in São Paulo, and both were infected, so they could not come. So they sent me yesterday their talks, and we're going to show them to you. I hope I can replace her as the best that I can. First, I'd like to thank the organizing committee for inviting us to participate. We are 3 Brazilians in this meeting, along with all the Solese crew, and it's a very important meeting for us. Thank you a lot for that. So we're going to talk about the therapeutic alternatives for recurrent neurocardiogenic syncope. As you know, vasovagal syncope is a disease that portrays a good prognosis. The outcome, the survival, is comparable to those without syncope. However, although it's a benign entity, recurrent neurocardiogenic syncope carries a risk of physical injury, car accidents, and also decreases a lot
quality of life. So it's important to have effective measures to control this entity. The pathophysiology of vasovagal syncope is complex and still poorly understood. When you get to the upright position, there's pooling of blood in the venous system, and then this causes abrupt reduction in venous return, which decreases cardiac output and blood pressure. So you have the baroreflex activation, which leads to vasoconstriction and increases in heart rate. Another issue is that there's an ineffective reflex responses that maintains venous blood pooling in the peripheral and also the splanchnic regions. And this results in inappropriate blood venous distribution that results in paradoxical active vasodilation that usually is associated with a vagally mediated cardioinhibition. And this results ultimately in hypotension and loss of consciousness. This is why people faint with vasovagal syncope. Also, there are some new issues that are coming out recently, in that there have been described two phenotypes of sympathetic nervous system in these patients. And one with the low systolic blood pressure phenotype, and the other with the normal systolic blood pressure phenotype. And they have different mechanisms in the interaction with the sympathetic nervous system. However, in both forms, there are the norepinephrine spillover is below normal during tilt tests in both phenotypes. Although there are different responses within these two types of phenotypes, both are abnormal as compared with the normal population. So, how do we treat neurocardiogenic syncope? Most of the main issues of the treatment have been already presented to you by the previous speakers, but it's important to stress some important issues in these patients. First, to reassure patients, recommending fluid and salt intake. This is very important. These patients must be well hydrated with increased salt intake. And also to teach the counter-pressure maneuvers, which are very important in the prevention of syncope. And do not treat patients who have not fainted in the past year. So if the patient is not fainting, so you can wait a little bit until you start to treat these patients. These maneuvers have been shown to you already, and I can assure you that they are very effective. I myself have vasovagal syncope for many years now, since I was a child, and this I can tell you for sure that this works and works quite well. And here showing to you in the patient with control, when you start the vasovagal reflex, blood pressure starts to drop, and then the patient faints. However, if you start these maneuvers, what happens when the blood pressure starts to drop, then you start doing the maneuvers, and then you can overcome this blood pressure drop, and then you ultimately abort the syncopal episodes. So that's why this is very important. And this has been demonstrated by this very important trial, showing that you can reduce in 39% the relative risk reduction in syncope. However, a limitation of these techniques is that they only apply to patients who have prodromal symptoms. If they don't have prodromal symptoms, then they are not effective. Also, the exercise training is very important to these patients. These patients must be fit, and this has been demonstrated that exercise training results in decreased heart rate and increases the orthostatic tolerance, and also increases in blood volume of this patient. So this
altogether result in a better tolerance to syncopal episodes. And these are the types of exercises that are recommended, particularly those focusing on the legs and the thighs, and also the aerobic exercises are very important, but it's important at least initially to do it in the seated position in order to not to stress too much the autonomic system. Tilt training is also good, but it's the compliance to this type of training is very low, but if you put it all together with additional measures, it can be useful. And also the treadmill is very good for exercise for this kind of patient. The most important is to get this patient strong and fit. This is very useful. In Brazil, particularly in the Heart Institute, where Denise works and many hospitals as well, we have a specific exercise prescription to these patients. It's a program that we call autonomic rehabilitation, which has been used very effectively in Brazil with good results. So the patient has a chart with several types of exercises that he has to do very seriously, and this ends up in a very good increases in the tolerance to syncopal episodes. However, for patients with recurrent episodes, then you have to begin, as described before, and also very important is to do a general management of the clinical associated clinical conditions of these patients, particularly reducing or withdrawing drugs that can cause hypertension, particularly diuretics if these patients are taking. Another issue, if the patients do not respond, you may consider drugs to these patients, fludrocortisone, midodrine, or beta blockers. If the patients are older than 40 years, may be considered to treat these patients. The post-trial has shown that overall, beta blockers are not effective in preventing vasovagal syncope. However, there is a subgroup of these patients, of this trial, those who are older than 42 years old in this trial have shown some benefit from beta blockers. So in this population, it may be considered beta blocker therapy to prevent vasovagal syncope. But for those patients younger than 42, it's ineffective. The same holds true for fludrocortisone. There is the DISPOSE-2 trial that showed a trend towards some effectiveness in preventing vasovagal syncope, but this has not been demonstrated, reproduced in other trials as well, although there are non-controlled studies demonstrating, and small study, particularly showing that in children, fludrocortisone and salt may be useful to prevent the improved prognosis of syncopal episodes in this population. For sure, the most promising drug to treat vasovagal syncope at this time is midodrine, which has some limitations on its use. However, there are some trials showing that it may be effective in this population. This is a small trial showing that midodrine, as compared to fluid replacement, is more effective and results in less syncopal recurrences as compared to the control therapy. And there's an ongoing trial, the POST-4, which is evaluating the role of midodrine in the treatment of vasovagal syncope. So what are the recommendations according to the latest guideline, HRS guideline? What's important? The most important is to educate the patient, reassure the patient that this is a benign condition and that the patient must be well hydrated and also to exercise. This is very important. And also to reduce and withdraw the medications that can be beneficial for these patients as well.
Also, the maneuvers are extremely important. You as physicians, we as physicians should teach our patients to do them, because these are the most important measure to prevent particularly injuries during syncopal or pre-syncopal episodes. And in those that are not, if these measures are not effective to control the patient, you may consider the use of fludrocortisone, beta blockers in patients older than 40 years old, and also the use of midodrine. However, this is a low indication, a class 2B. And what about pacemakers? Pacemakers have been along for many years in the treatment of vasovagal syncope. There's the VPS was the first one and ended up showing no statistical difference in terms of pacing, so no benefit demonstrated in this trial. And also the same pace trial also did not show any benefit for patients with vasovagal syncope. However, the ISSUE-3, who randomized patients older than 40 years old with more than 3 episodes in the past 2 years, and they received internal loop recorders, and randomized patients who have more than 3 seconds of asystole with syncope, or patients with longer than 6 seconds asymptomatic asystole. So these patients were randomized to pacing or sensing. Only 77 patients. It's a small trial anyway. And it showed for the first time that in this population, the pacemaker was effective in reducing syncopal episodes. However, as shown by the previous talk, there's a recent trial showing, a sub-analysis of this trial showing that this benefit may not be as large as we previously thought, as patients with positive TIL testing did not benefit from pacemakers. So it's important to stress that these patients here in the ISSUE-3, they did not undergo TIL testing prior to randomization. So in those patients who have a positive TIL test, it's unlikely that the pacemaker carries any benefit. So the population that is suitable for pacemaker therapy in vasovagal syncope is really, really narrow. So we have to try to identify those patients who may benefit from this therapy. So what do the guidelines say? They say that dual chamber pacement can be effective for patients older than 40 years of age with recurrent and unpredictable syncope who have a documented pause of more than 3 seconds during clinical syncope, or an asymptomatic pause greater than 6 seconds. This is a 2A indication. However, it's important here that the response to TIL testing should be considered as well. If the patient has a positive TIL test, we have to think twice prior to indicating a pacemaker. And also, another very important issue here that I would like to point out is that you have to, if you decide to put in a pacemaker in these patients, you have to allow the patient, the pacemaker to work with a rate drop response. It's not useful to put this in a regular DDD mode pacing. You have to activate the rate drop response, which is a specific feature that helps to prevent syncope in these patients. So to conclude, I would like to invite you all to participate in our forthcoming Brazilian Congress of Cardiac Arrhythmias, which is a joint congress of the Brazilian Society of Cardiology, which is now, Denise is the current president of the Brazilian Society, and is a joint congress with the SOLA-S. You're all invited and welcome, and we look forward to welcoming you in Brazil. Thank you very much for your attention. Bien, pues creo que podemos contar con la última presentación, que será en este caso la del doctor Barón. Le agradecemos el esfuerzo por llegar y le dejamos sus 15 minutos para terminar su presentación. Buenas tardes. Muchas gracias por esperarme. La verdad es que Europa me ha hecho pasar
las peores 2 horas de mi vida en Madrid, pero bueno. Voy a intentar resumir en 15 minutos lo que me pedía la organización que hiciera, que era la necesidad y requerimiento de las unidades de síncope. La verdad es que los síncopes desde hace muchísimos años siguen siendo un problema acuciante, con muchísimos protocolos elaborados a lo largo de Estados Unidos. Nosotros en España hemos comprobado cómo en los síncopes en urgencia, la verdad es que se visualizan de diferente manera, no hay protocolos estandarizados y hay una diversidad grande. Y hemos visto cómo se hacen multitud de pruebas a muchos enfermos que en realidad, fíjense ustedes el bajísimo objetivo diagnóstico que encuentran. Muchísimas radiografías de tórax, muchísimos análisis que no sirven de mucho. La verdad es que no está estandarizado y no está protocolizado. Y además es carísimo, es enormemente caro el coste de estos pacientes que tienen una alta mortalidad, como se comprobó en una serie antigua ya de Framingham del 2002 y como se ha vuelto a comprobar en una serie más reciente, aunque en realidad la mortalidad se asocia sobre todo al síncope, que es un síncope de origen cardíaco. El síncope que no es de origen cardíaco tiene una escasa o una bajísima mortalidad. Pero muchas recurrencias, son pacientes que acuden muchas veces a urgencia, acuden aproximadamente un 30% al cabo de los 3 años, en todas las series que hay publicadas, y esto también es una cuestión que es tremendamente cara y costosa para los pacientes y para la población. Pero una vez más, viendo de cerca una serie amplísima del Kaiser permanente, que ustedes saben que es el sistema público que tiene, o privado, pero que tiene toda California, que tienen todo bastante bien controlado, pues una serie de aproximadamente 35.000 pacientes con síncope acuden a urgencias y lo que hacen es analizar el riesgo real de estos pacientes. Entonces, fíjense cómo la tasa de muerte cardíaca, rehospitalización o eventos cardíacos duros aparece sobre todo a partir de que el paciente se va de alta en los primeros días, en los primeros 3, 4, 5 días, y sobre todo en personas mayores de 60 años. Una vez más, la edad sigue siendo un valor a la hora de estudiar y analizar un paciente con síncope en urgencia. ¿Hay protocolos de síncope en España? Bueno, yo únicamente he detectado 3, probablemente no tenga toda la información. Está el grupo de Santander, del doctor Rodríguez Entén, que tienen ya publicado varias cosas de síncope y de protocolos de síncope diagnóstico. Está el grupo de Valencia, del General de Valencia, que el doctor García Civera también tiene publicado protocolos de síncope, y nosotros en el Hospital Virgen del Rocío, que tenemos un protocolo de síncope que hemos utilizado durante un tiempo, aunque ahora mismo lo tenemos parado porque la verdad es que es difícil no morir de éxito en temas de síncope en las consultas externas. ¿Qué hay en la literatura sobre las unidades de síncope? Pues la verdad es que hay una revisión muy reciente que les recomiendo que pueden ustedes analizar, de más de 200 trabajos sobre estudios y protocolos de síncope, y al final se seleccionan 11 trabajos que pueden ser mezclados y analizados entre ellos, y hay muchísimos predictores de eventos adversos. Pero ¿cuál es el problema? Que cada protocolo utiliza un predictor distinto. Fíjense cómo en los 11 protocolos solamente había dos predictores que se repetían, que eran la enfermedad cardíaca o electronormal. Pero claro, electronormal es un término muy variable. Nosotros lo hemos analizado también en la población de GESINUR, y solamente algunos datos de electronormal que hemos publicado este año y que tú has comentado ya seguramente han sido útiles para predecir mortalidad o eventos duros en el síncope. Y después hay otros muchos predictores, pero fíjense, el valor predictivo fundamental es el de palpitaciones antes del síncope, pero fíjense cómo cuando yo he analizado después todos estos predictores, la mayoría de ellos eran solamente utilizados en un trabajo. Por tanto, hay una falta de datos reales de predictores de valores, y tendríamos que hacer un esfuerzo en este sentido, porque de verdad que en urgencia sigue habiendo muchísima variabilidad. Las guías de 2009 nos recomendaban implementar las unidades de síncope, pero esto se ha quedado en el papel. En Europa prácticamente, salvo, como veremos ahora, excepciones, no hay unidades de síncope. Las guías nos recomendaban estos 4 scores. Nosotros hemos hecho un análisis que recientemente nos acaban de aceptar para publicación, y que hemos analizado una serie durante 2 meses de pacientes que iban a urgencias con síncope, unos 350, 320 tantos pacientes. Lo hemos analizado y lo hemos seguido durante 3 años. En el seguimiento de 3 años hemos analizado todas las variables que estos 4 scores que recomendaba la Sociedad Europea tenían estos pacientes, y hemos analizado lo que los predictores dirían y lo que nosotros hemos observado en los 3 años de seguimiento.
Pues la verdad es que, como ven ustedes, el porcentaje de síncope era efectivamente la mayoría neuromediado u ortostático, cardíaco un 10%, y una de las cosas que más nos han criticado y que ha sido difícil de aceptar, en concreto en Europace no se lo creían, era que solamente se admiten en mi hospital al 8% de los pacientes con síncope. Y eso no se lo podían creer. No se lo podían creer. Bueno, la verdad es que esta es la realidad. La mortalidad de los 309 pacientes que hemos seguido durante tanto tiempo han sido muy bajita, 8%, muy parecida a lo que dicen otras escalas. La estimación del riesgo predictivo por Kaplan-Meier de las diferentes escalas ha sido buena, pero bueno, tampoco ha discriminado mucho a los pacientes. Cuando hemos analizado las diferencias entre el riesgo observado, el riesgo predicho y el riesgo descrito por los autores, hemos observado que existe un ligero incremento mucho más bajo del que los autores describen, es decir, la mortalidad y la morbilidad de los pacientes con síncope en nuestra serie no es tan alta como la que dicen los autores, y además no hemos encontrado estas diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, la realidad hasta ahora es que todo lo que se hace en urgencia tiene que ser mejorado o debe ser mejorado. Y nosotros hemos encontrado que solamente en el análisis multivariado hay la edad como predictor de mortalidad, como dice el Kaiser permanente, la recurrencia de síncope se asocia a historia de enfermedad cardiovascular y la readmisión de pacientes se asocia con palpitaciones. En países como Italia, fíjense cómo ha ido creciendo las unidades de síncope desde el año 2009, que había 21, ahora mismo hay 72 unidades de síncope en Italia. Y hay, bueno, perfectamente descrita cómo tienen que organizarse, y eso lo tienen ellos bastante bien organizado. Tienen su página web, como ven ustedes aquí, igual que tienen los ingleses. Esta es la página web de la unidad de síncopes en Inglaterra, ¿no? Que está como aquí bajo el Sistema Nacional de Salud. O sea, que es algo que es previsible que se puede hacer. Entonces, ¿qué ha hecho la ERA? Bueno, pues la ERA nos convocó a una serie de personas que teníamos cierta experiencia en este tema, y hemos realizado un documento que es el que está publicado recientemente en Europace. Lo que hemos hecho ha sido, bueno, definir una unidad de síncope. Es una definición muy amplia, puesto que no tiene que ser cerrada, ni muchísimo menos. Cada hospital tiene que adaptarla a su nivel, a su unidad de urgencia. No es lo mismo un hospital de tercer nivel que un hospital de primer nivel o de segundo nivel. Todos pueden tener unidades de síncope, pero ciertamente hay que organizarse, porque si no, lo que ocurre, como vemos todos, es que los síncopes en urgencia se manejan de una manera muy desestructurada. Hay en el artículo una revisión importante de todas las experiencias que hay en diferentes modelos de hospitalarios de unidades de síncope. Unidades de síncope físicamente en una habitación en la urgencia, físicamente ocupando una planta en cardiología, físicamente fuera del hospital. Hay diferentes modelos y se describen todos para que vean ustedes cómo en cada uno de sus hospitales se puede aplicar esta tipo de unidad de síncope, probablemente de una manera muy parecida. Lo que hemos hecho han sido dar unas recomendaciones y recoger primero todos los beneficios que hay. Y la verdad es que los beneficios, cuando se utiliza una unidad de síncope, es que hay importantes mejoras en los beneficios esperados realizados en los pacientes, abaratamiento de costos, menos diagnósticos de síncope de etiología desconocida, que saben ustedes que tienen mayor mortalidad que cuando el síncope es neuromediado o es un síncope por hipotensión, y la verdad es que reduce la hospitalización y reduce también, como decíamos, los costes, mejorando la innovación. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una serie de declaraciones de consenso. Hemos acordado un equipo amplísimo de autores del artículo, qué son las necesidades que nosotros creemos. La dotación de personal. Siempre debe haber una persona de referencia en la unidad de síncope. Hemos recomendado que sean cardiólogos, y déjenme ustedes que les diga una cosa: si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Eso ténganlo por seguro. Por tanto, yo creo que es muy recomendable que lo hagamos nosotros. Como no lo hagamos nosotros, lo van a hacer otros especialistas. Por tanto, les animo a que lo intenten. Aquí están perfectamente descritos en la publicación las instalaciones, lo que deben de tener, lo que no deben de tener. No hay que tener todas las técnicas cardiológicas en la unidad de síncope, hay que tener técnicas de monitorización, sobre todo holter insertable o acceso al holter insertable, por supuesto ecografía, test de tabla basculante, en fin, pero por supuesto ni necesitamos una unidad de electrofisiología dentro de la unidad de síncope, ni muchísimo menos, sino una relación muy estrecha con la sala de electrofisiología o la sala de hemodinámica en nuestros pacientes. Está perfectamente descrita el papel del médico y del personal
que atiende a la unidad de síncope, que no tiene que ser específicamente el médico. Saben ustedes que hay dentro de las categorías profesionales de los sistemas sanitarios públicos en Europa hay muchas diferencias, por lo tanto está muy bien descrito cada papel que tiene que hacer cada uno de los especialistas en cada patología. También hemos descrito las competencias y las habilidades que deben tener en cada uno de los diagnósticos, así como el manejo, el árbol de manejo de los pacientes, de manera que tengamos más o menos claro qué hacer con los pacientes para evitar test redundantes y costes innecesarios. Se ha también estipulado las pruebas y las evaluaciones que debemos haber y para qué técnica y para qué diagnóstico debemos utilizarlas, evitando también duplicar pruebas innecesarias. Se ha asumido los diagnósticos que se asumieron en las guías de síncope de 2009 para quedar claro cuáles son las etiologías y las causas de síncope y cómo se deben definir. Y por último, lo que se ha hecho han sido hacerse unas clasificaciones de los síncopes tal como están en los 3 grandes grupos englobados y después unos controles de calidad. Incluso hemos hecho unas recomendaciones para el alta clínica, para la nota de alta de los pacientes en la unidad. Por tanto, como ven ustedes, el documento no es ni más ni menos que un estado de la situación en este momento y una herramienta que les recomendamos encarecidamente que utilicen, que pongan en marcha en sus hospitales, como ustedes crean conveniente. No hay ningún documento cerrado, no hay ningún modelo cerrado, no hay uno mejor que otro. El que mejor vaya a sus características de su unidad es el que deben utilizar y pronto es muy abierto. Y después hay unos indicadores de calidad que también son importantes para que lo que hagan lo midan, para que al medirlo se evalúe si es verdaderamente beneficioso o no y se pueda implementar mejor en el hospital donde se ponga. Y nada más, muchas gracias.